cuida de los suyos. ¿Cuántos sabemos esto, hermanos? Dios está pendiente de cada uno de todos nosotros. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Pues déjeme decirle una palabra. Si somos pueblo de Dios, si somos sus hijos, Dios está al cuidado de nosotros, amados hermanos. Sucedió en el tiempo de el Éxodo, cuando Dios está castigando a Egipto por la dureza del corazón de su rey, en este caso Faraón. Dios ha mostrado que a través de todas aquellas plagas que a través del tiempo Dios iba hablándole a Faraón y Dios iba mostrándole su poder, sabe que en todas las plagas Dios no permitió que estas plagas llegaran a los suyos. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Ninguna de las plagas afectó al pueblo de Israel. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, mis amados hermanos, que a pesar de que vivamos en un mundo en el cual está rodeado de gente que no teme a Dios, que hace la voluntad del hombre, que no quiere honrar el nombre de Dios, pero si allá hay alguien que glorifica el nombre del Señor, Dios cuida de esto. Dios protege a esta persona. Dios guarda esta vida. ¿Por qué? Porque Él está al cuidado de los suyos, mis amados hermanos. Y la muestra es que en la última de las plagas, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que cuando Dios habló a Faraón por medio de Moisés, Dios le hizo mostrar cómo Dios iba a guardar a su pueblo. Y lo dice en el capítulo 11, versículo 7. ¿Lo tenemos? Vea lo que dice Éxodo 11:7. Léalo conmigo, dice así: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios, ¿y qué dice? Y los israelitas. ¿Qué se está mostrando ahí? La misericordia de Dios para con su pueblo. Dios, hermano, así es hasta el día de hoy. Él está al cuidado de todos los suyos. Él no va a dejar, hermano, que en ningún momento nosotros se pierda nuestra vida. Pues el Señor Jesús lo dice en su palabra, ¿verdad? Que Dios no va a permitir que se pierda ninguno de los que le ha dado. Mire qué lindo, hermano. Quiere decir que si usted está en la mano de Dios, usted está seguro. El que está en mi mano, dijo el Señor, nadie lo arrebata. Cuando sucede, hermano, la plaga de la muerte de los primogénitos, el Señor da unas recomendaciones a Moisés para que el pueblo las implemente. ¿Con qué fin lo hace Dios? Con el fin de guardar su pueblo. El amor de Dios, hermano, no va a permitir que hacia nosotros venga la destrucción. Si nosotros tenemos una buena comunión con Dios, quizás estaremos en medio de tormenta, en medio de muchos, quizás hasta en medio de aparentes juicios que Dios esté decretando sobre la tierra, pero sabe que Dios a los suyos les va a hablar, les va a exhortar, les va a poner en el corazón, les va a hablar, hermanos, ¿para qué? Para guardar sus vidas. En el capítulo 12 se muestra, hermano, cómo Dios decreta toda ordenanza acerca de lo que debe de hacer el pueblo. ¿Para qué? Para que el día en el cual Dios vaya a decretar su juicio sobre Egipto, el pueblo sea guardado. Y eso es lo que Moisés dice en el capítulo 12, versículo 21. Dice así: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Qué es eso? Una advertencia. ¿Qué es eso, mis amados hermanos? El amor de Dios para con su pueblo. Su pueblo está siendo advertido de que vendrá una calamidad, que morirán todos los primogénitos, no solamente de hombres, sino de bestias, lo decía allí, ¿verdad?
¿Pero por qué razón? Porque el pueblo de Egipto había endurecido contra su pueblo y Dios ese día iba a decretar justicia. Pero para ello dijo, como lo voy a hacer en medio del pueblo, voy a demostrar que a mi pueblo lo voy a guardar. Así hace Dios en medio de estos tiempos, hermano. Usted y yo han dado por camino de sombra y de muerte y Dios lo ha guardado. ¿Cuántos sabemos eso, mis amados hermanos? ¿Y qué es eso? Dios protegiendo a los suyos. Y esos son milagros que muchas veces nosotros no valoramos. Esas son, hermanos, las misericordias de Dios mostradas a nosotros. Hemos ido en lugares donde quizás, hermanos, muchos nos han dicho, allí es peligroso y usted por obligación, por lo que sea, ha habido necesidad de que vaya a esos lugares. ¿Y sabe qué? Dios ha guardado su vida, hermanos. ¿Por qué? Dios guarda los suyos, mis amados hermanos. Dios protege a su pueblo. Así está mostrándose aquí. Dios le dijo a Moisés, decirle al pueblo que vaya y sacrifique la Pascua. El sacrificar la Pascua significaba, hermano, tomar un cordero, que la misma Biblia nos dice en este mismo escrito que debería de ser sin defecto. Había que inmolarlo y que dice que la sangre que le brotara del sacrificio había que untarla en los dinteles de las puertas. Quiere decir, en la parte de arriba y en los dos costados, la puerta tenía que tener una señal. ¿Y esa señal cuál era? La sangre del cordero inmolado. Le tengo una noticia. Jesús se crucificó como un cordero inmolado. Y su sangre, hermano, fue rociada sobre usted para salvación. Amén, hermano. La Pascua que usted celebró, ¿sabe cuál es? La que nuestro Señor Jesucristo inmoló su vida como un cordero por nosotros. Y su sangre nos cubre, mis amados hermanos, como Dios cubrió a su pueblo cuando le dijo, la sangre que esté en el río, tomad un hisopo. Era hacer, hermano, como una tipo brocha de, ya sea, los hisopos en aquel tiempo, hermano, se le llamaba aquel palo grande, ¿verdad? No es el hisopo que usted conoce hoy, que se sirve para limpiar los oídos. No, era un tipo palo como como un gruesor igual a la escoba, y luego en la punta se le hacía de trapo y se amarraba. Eso iban a utilizar los israelitas, lo iban a meter en un lebrillo, que quiere decir en un lugar donde había acumulado la sangre del cordero inmolado. Esa sangre la iban a poner a los dinteles. ¿Y eso qué era? Señal. ¿Y qué era eso, hermano? Dios haciendo diferencia en su pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted y el mundo son diferentes delante de Dios. En usted que ve el Señor la sangre de Cristo. Amén, hermano. Y cuando ve el Señor la sangre de Cristo, ¿qué está viendo, hermano? La misericordia de Dios usted. Usted está siendo guardado. Mire, le tengo una noticia. ¿Sabe que Dios nos ha guardado, hermano, hasta de los juicios venideros al final de los tiempos? En donde todos por haber pecado, dice la palabra de Dios, están destituidos de la gloria de Dios, por lo cual todos estaban bajo condenación. Pero aquellos, hermanos, que venimos a la misericordia de Dios, nos convertimos en pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Ya hizo una diferencia. ¿Por qué? Porque su vida estará guardada hasta esos juicios, hermano. Cuando eso sea decretado sobre esta tierra, hermano, la sangre de Cristo que fue rociada en la cruz del Calvario hacia usted y hacia mí, le ha librado de eso. ¿Y eso qué es? Dios guardando a los suyos, al igual que lo hizo en el tiempo de Israel. Israel, hermano, estaba a punto de salir de la esclavitud. Pero para eso Dios mostró su misericordia a través de Aarón, a través de Moisés, haciendo prodigios, haciendo milagros. ¿De qué forma, hermano? Trayendo aquellos juicios, ¿verdad? De plagas. Plagas para los egipcios, pero para el pueblo de Dios, no. Por eso la recomendación, hermano, de que usted tenga buena comunión con Dios. Cuando usted y yo tenemos una buena comunión con Dios, la palabra de Dios, somos sensibles a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos advierte de cómo vivir, de qué hacer. ¿Para qué, hermano? Para que seamos guardados. ¿Dónde vamos a encontrar eso? ¿En qué reuniones lo vamos a encontrar? ¿En cualquier programa de la televisión? No, solo lo vamos a encontrar teniendo comunión con Dios. Como Moisés tenía comunión con Dios, por medio de eso Dios le hablaba a su pueblo. Por medio de eso Dios le advertía. Cuando iba a pasar este juicio, cuando la muerte de los primogénitos iba a suceder, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Mira, decirle al pueblo que por favor sacrifiquen un cordero. ¿Qué está haciendo Dios? Haciendo diferencia. ¿Qué está haciendo Dios? Dando indicaciones por medio de su palabra para guardar a su pueblo.
Si usted, hermano, es pueblo de Dios, va a oír la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios mismo lo guarde. Por medio de la palabra de Dios quizás somos exhortados. Por medio de la palabra de Dios quizás muchas veces, hermano, somos llamados a cualquier tipo de amonestación. ¿Para qué? Para que seamos guardados. El fin, hermano, de que muchas veces Dios nos hable fuerte a través de la palabra de Dios es porque Él quiere guardar nuestras vidas. Pero muchos no lo ven así. Muchos lo ven, el pastor se ha ensañado en regañar a los hermanos. A mí le gusta decirle a los hermanos que no pequen. No, hermano, es que los beneficiados de todo eso somos nosotros. Gracias a Dios deberíamos de dar que Dios nos está hablando aún. Porque al pueblo de Egipto Dios le hablaba, pero Faraón no se quiso arrepentir. Faraón endureció su corazón. Faraón nunca quiso obedecer la palabra de Dios. Y por eso, hermano, el fin de él fue desastroso. Entonces dice que Dios les dijo al pueblo la razón por la cual tenían que hacer eso en el versículo 23. ¿Por qué razón? Dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas. ¿Para qué? Para herir. Mira, hermano, qué bendición es entonces vivir protegidos por Dios. Pero para hacer eso hay que ser un pueblo de Dios. Dios no le está diciendo a Egipto. Dios le está hablando ¿a quién? A su pueblo. Hermano, ¿por qué sucedió esto? Y aún, hermano, le tengo una noticia. Sabe, hermano, que aquellos egipcios que vivían junto con el pueblo de Dios, que se sometieron a esto, fueron guardados también. Por la misericordia de Dios. Es que es la misericordia de Dios guardando a los suyos. Todo aquel hombre, hermano, que oye la palabra de Dios, la retiene en su corazón y se convierte, el Señor lo toma como parte de su pueblo. Dios lo va guardando, Dios lo va protegiendo. Hay pruebas, hay dificultades, pero Dios lo va sacando adelante. Porque Dios está velando por ellos. Dice el versículo 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Desde entonces en Israel se celebraba lo que era la Pascua, que era, hermano, lo que se conoce como la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? En donde se inmolaba también un cordero y de eso comía toda la familia, ¿verdad? Eso era para celebrar cómo Dios les había sacado en victoria de aquella opresión que tenía Egipto sobre ellos. Entonces, ¿qué estamos viendo en este caso, hermano? El deseo de Dios de guardar a su pueblo, pero para ello, antes de hacer algo, hermano, Dios les advertía. ¿Qué tal si Dios decide, hermano, hacer esto sin advertirle a Moisés? Todos hubieran muerto, hasta los israelitas. ¿Pero por qué razón no murieron los israelitas? Porque Dios les habló primero. Porque Dios por medio de su palabra nos exhorta. Así nos habla a nosotros, mis amados hermanos. Así nos exhorta el Señor a nosotros. ¿Para qué? Para que seamos guardados. ¿Qué más dice el versículo 27? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? El pueblo, al haber escuchado, hermano, la advertencia, se sometió, fue y sacrificó ese corderito, e hicieron y pintaron los dinteles de sus casas con la sangre del corderito. ¿Para qué, hermano? Para ser guardados por Dios. Dios tiene el control de todo, mis amados hermanos. Mire, hermano, ¿qué es lo que sucedió en el versículo 29? Y aconteció que a la medianoche, ¿qué dice la iglesia? Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. ¿Desde dónde dice, hermano? Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel,
Y todo primogénito, ¿de qué dice, hermanos? No solamente eran los hombres. ¿Por qué murieron ellos? ¿Por qué razón ellos no fueron, hermano, no alcanzaron ¿por qué esos primogénitos murieron? ¿Sabe por qué? Porque ellos no oyeron esa palabra que oyó el pueblo de Dios. Ellos no escucharon cuál iba a ser la forma, cómo Dios iba a identificar a dónde entrar y a dónde no. Entonces, mis amados hermanos, eso nos deja una enseñanza. Si nosotros tenemos comunión con Dios y Dios nos habla por medio de su palabra, aprendamos, hermano, escuchemos la palabra de Dios, atesorémosla en nuestro corazón y tratemos de ir viviendo conforme a ella. ¿Por qué? Porque cuando Dios venga decretando juicios, los que hemos retenido su palabra, seremos guardados de eso. Seremos protegidos por Dios. Pero si nosotros pasamos por alto la palabra de Dios, así le pasó a Egipto. Porque no era la primera plaga que le venía. Mire, le vino la plaga de las moscas, le vino la plaga de la muerte de los primogénitos y nunca entendieron. Le vino, hermano, aquella plaga de un montón de cosas que les pasó, pero ¿cuándo entendieron? Nunca. Se les murió el ganado. Y así, hermano, pero el pueblo, ¿cómo era? Duro de corazón. Pero el pueblo de Dios estaba siendo advertido. Ese es el interés de Dios por nosotros. Ahora, hermano, atesoremos eso en nuestro corazón. Que es necesario mejor tener comunión con Dios. ¿Para qué? Para que Dios guarde nuestras vidas. Para que nosotros, hermanos, seamos guardados por Dios, nosotros debemos de ser sensibles a escuchar su palabra. Debemos también ¿qué? Ser sensibles a obedecer su palabra. ¿Qué tal si Moisés y Aarón no le dan al pueblo las indicaciones para cuando Dios iba a decretar su juicio? ¿Verdad que hubieran muerto también los israelitas? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que había misericordia, que Dios le hablaba al pueblo por medio de Moisés. Ahora, hermano, Dios nos habla por medio de su palabra. Ahora Dios nos advierte también. Ahora Dios nos dice la prudencia que usted y yo debemos de tener. A través de la palabra de Dios somos exhortados cada día cómo deberíamos de vivir, hermano. Eso deberíamos de ¿qué? Darle un gran valor a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que también seamos guardados en este tiempo. Para que también seamos protegidos. Para que entendamos, hermano, que también Dios, así como guardó al pueblo de Israel, nos guarda a nosotros. ¿Qué bendición entonces es tener un Dios lleno de misericordia? ¿Qué bendición es entonces, hermano, saber que Dios está con nosotros? Bueno, hermano, la palabra de Dios nos enseña el apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién podía contra el pueblo de Israel? En tiempos de Moisés, nadie. ¿Quién podía contra el pueblo de Israel en tiempos de los reyes, hermanos? Cuando iban a la guerra, cuando iban a la batalla, Dios los protegía y los guardaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Por eso el apóstol Pablo dice también eso. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Llévese eso en su corazón. Dios está a favor de los suyos. Lo ha estado siempre y lo seguirá estando hasta el día de hoy. ¿El Señor es por nosotros, hermanos? Entonces nosotros debemos de tener esa confianza de saber que Dios no nos va a dejar. ¿Sabe que Dios le prometió también a muchos de los profetas? Les dijo que no los iba a dejar. ¿Se recuerdan unas citas bíblicas que leímos, verdad? Hace poco que Dios nos hablaba por medio de la palabra de Dios y nos decía, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Yo seré tu Dios. Esas son las promesas que Dios tiene para su pueblo. Atesoremos eso en nuestro corazón. No lo dejemos pasar por alto. No pensemos, hermano, que solamente era para el tiempo de los hombres de aquel tiempo. No, también es para nosotros hoy. Guardemos eso en nuestro corazón. Dios quiere entonces, hermanos, que tengamos seguridad en que Él es por cada uno de todos nosotros. Dios es por mí, Dios es por mis hijos. ¿Qué debo de yo hacer entonces? Estar atento a lo que la palabra de Dios quiere enseñar. Porque a través de ella Dios me va a dar la prudencia, el camino a seguir, la vida que debo seguir. Dios quiere, hermanos, enseñarnos eso. Si no leamos lo que le pasó a este pueblo después, siga conmigo, y mismo en el libro de Éxodo.
Qué duro es que hasta después de que ha venido el juicio, hermano, la gente quisiera, ¿verdad? Miren lo que le sucedió a Faraón, capítulo 12 siempre, versículo 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese ¿qué? Pero, ¿en qué casa había, hermano? En la de los egipcios. ¿Por qué razón, hermano? Dios hizo diferencia. ¿Pero por qué hizo diferencia? Porque Dios tiene un pueblo que es suyo, hermano. Y Dios quería destruir a los primogénitos. No, eso no se hubiese dado si Faraón hubiera ablandado su corazón, hubiera ido a dejar al pueblo antes de llegar hasta esto, ¿verdad que sí? No podemos decir, mire qué Dios malo que le mató los hijos a los enemigos, mire qué Dios malo que mató el hijo de Faraón. No. Lo que pasa es que les habló y nunca entendieron. Así la vida del hombre de hoy. Dios le habla una vez, dos veces, muestra su misericordia, la gente pasa por pruebas y dificultades y dice, mire qué Dios lindo me guardó, pero hasta ahí llega, no se arrepienten, siguen viviendo la vida del desenfreno, la vida del mundo. ¿Y qué pasa, hermano? Nunca quieren pintar su casa ni sus dinteles con la sangre de Cristo. ¿Qué significaba, hermano, los dinteles pintados con la sangre? Identidad. ¿Qué significaba? Que esa casa tenía el qué. Era diferente. Que ahí había una sangre. ¿Cuál sangre? La del Cordero. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos de identificarnos que somos hijos de Dios. Así como el pueblo de Israel, hermano, identificó sus casas con la sangre, así nosotros en este tiempo tenemos que identificarnos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Nuestra vida debe demostrar que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Nosotros debemos de dar testimonio de que la sangre de Cristo ha sido rociada sobre nosotros. No tenemos que avergonzarnos. ¿Qué tal si alguien dice, uy, qué fea se va a ver la puerta, tras que bien bonita la tengo pintada? Hubiera dicho algún israelita, ¿sabe qué le hubiera pasado? ¿Qué cree usted que le hubiera pasado a algún israelita que no hubiese pintado los dinteles de su puerta? Ya que hubiese muerto también. Si le hubiera dado vergüenza, uy, qué feo se ve encima. Pero ¿qué era? Era una ordenanza para identificar, aquí no y aquí sí. Hay que identificarse entonces como creyentes. Esa es otra enseñanza que Dios nos dio. Hay que identificarse que Dios es nuestro Dios, mis amados hermanos. Hay que identificarnos como unos escogidos de Dios, porque aquí eso es lo que está mostrando la palabra de Dios. A sus escogidos, ¿qué hizo el Señor? Los guardó. Vaya a los primogénitos, dice que hasta de los perros decía, ¿verdad? Eso quiere entender, hermano, que Dios guardó hasta los animalitos de sus hijos. Pero ¿qué tenía que haber ahí? Que aquel pueblo tenía que identificarse. Que aquel pueblo tenía que, en sus casas, tener la sangre que cubría aquel lugar para que no entrase el que hería, dice la palabra de Dios. Hoy esa sangre, como le vuelvo a repetir, de la cual se habla, no es que usted va a ir a inmolar ningún cordero, no, hermanos. Hoy esa sangre es la sangre del Señor Jesucristo. ¿A dónde debe de estar? Rociada en nuestras vidas, rociada en nuestras casas. Que la identidad de que Jesús es nuestro Señor, hermano, se revele al mundo. Se pueda mostrar a los demás. Porque vendrá un día, hermano, en donde ese testimonio de que usted y yo somos creyentes, eso será, hermano, de bendición cuando seamos guardados por Dios. Y Dios lo hace hasta el día de hoy. El problema es que hoy vemos muchos cristianos que lastimosamente de algunas cosas del Evangelio nos avergonzamos. Sin embargo, no debe de haber ni ningún tipo de... Pablo lo dijo, ¿verdad? Yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba? Porque había una razón. ¿Cuál era? Porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. ¿Cuánto lo creemos, hermano? No nos avergoncemos. Mire, pero los evangélicos pobrecitos en estos tiempos no se divierten. ¿Para qué nos vamos a divertir, hermano? Si nosotros el gozo que tenemos es eterno. Lo produce el Espíritu Santo. No lo produce ninguna bebida, no lo produce ninguna fiesta externa, no lo produce nadie, hermano. El gozo que nosotros tenemos es de Dios.
¿Y qué lo produce, hermano? La sangre de Cristo que está en su corazón. El saber que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Solo eso debería de darnos un gran gozo. El creyente, hermano, debe de tener estos argumentos dentro de su corazón para darse cuenta que Dios está a su favor. Pero siempre se van a morir. Sí, pero la Biblia dice que el que cree muriendo en Cristo Jesús ha pasado de muerte a vida. ¿Qué más cosa? Pero siempre tienen sufrimientos en esta tierra, sí, eso no importa, si hasta sufrieron los apóstoles, sufrieron los discípulos del Señor, pero ellos sabían que tenían un galardón en el cielo. Porque ellos sabían que Dios era por ellos. Hemos aprendido algo esta tarde, iglesia. ¿Y qué hemos aprendido? Que el Señor está por los suyos. Que Dios está pendiente de usted. Tan pendiente está, hermano, que nada se le pasa por alto. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. ¿Cuántos sabemos eso, iglesia? Entonces, hermano, llevémonos eso en nuestro corazón. Dios está con nosotros. Dios es por nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Y la palabra ¿quién, hermano? No hay nadie que le gane al Señor. No hay nadie. No hubo enemigo que pudiese derrotar al pueblo de Dios cuando vivía en su voluntad. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Nadie lo derrotaba. Cuando ellos estaban bien, hermanos, plasmados en la palabra de Dios, ¿quién los vencía? Nadie. Y no le dijo Dios a Josué, pues le dijo, nadie te podrá hacer frente. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Una hora. ¿Cuándo fue? Todos los días. ¿Qué era eso? La garantía de que Dios iba a estar con él. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Pero son promesas que a veces, lastimosamente, mis amados hermanos, nosotros dudamos. A todos. Mas hoy hemos sido exhortados, hermanos, ¿para qué? Para que el Señor ponga en nosotros la fe de saber que Dios es por nosotros. ¿Cuántos tenemos eso en nuestro corazón? Entonces, hermano, que nadie nos venga a quitar eso de nuestro corazón. Que Dios es por los suyos. ¿Hemos aprendido?